Imaginen una tierra donde la sabiduría antigua susurra a través de las ruinas, donde imperios perdidos dejaron huellas imborrables en el paisaje. Bienvenidos al fascinante mundo de la Sudamérica antigua, un continente donde las civilizaciones florecieron mucho antes del surgimiento del imperio inca. Estas civilizaciones, con sus conocimientos avanzados en astronomía, agricultura e ingeniería, han influido profundamente en la cultura y la tecnología modernas. Su legado se puede apreciar en la arquitectura, el arte y las prácticas culturales actuales, recordándonos el impacto perdurable de estas sociedades extraordinarias. Nuestro viaje comienza en los desiertos costeros de Perú, donde la civilización norte chico, también conocida como Caral Supe, sentó las bases de una sociedad compleja en las Américas. Hace 5.000 años, cuando las pirámides de Egipto aún eran jóvenes, el pueblo de Caral construía sus propias estructuras monumentales. Amplias plazas y pirámides escalonadas se alzaban sobre el árido paisaje, un testimonio del ingenio humano frente a los desafíos ambientales. La civilización norte chico prosperó sin cerámica, textiles o lenguaje escrito. Sin embargo, lograron crear una sociedad compleja basada en el cultivo del algodón y los recursos marinos. Sus logros arquitectónicos, incluyendo grandes plataformas elevadas y plazas circulares hundidas, hablan de un conocimiento sofisticado de la ingeniería y la planificación urbana. Desarrollaron sistemas avanzados de irrigación para apoyar su agricultura, y su sociedad probablemente estaba organizada en una estructura jerárquica con líderes que supervisaban los proyectos comunales. Entre sus logros notables se encuentran el establecimiento de redes comerciales que los conectaban con otras regiones y el uso del quipu, un sistema de cuerdas anudadas para el registro de información y la comunicación. Sus lugares ceremoniales sugieren una rica vida espiritual, con rituales que reforzaban la cohesión social y la identidad cultural. A medida que avanzamos en el tiempo, nos encontramos con la enigmática cultura nazca. Su legado, las famosas líneas de Nazca, colosales geoglifos grabados en el suelo del desierto, visibles solo desde el aire. Estos antiguos artistas convirtieron el desierto en un lienzo, creando obras que continúan desconcertándonos y asombrándonos hasta el día de hoy. Las líneas de Nazca incluyen representaciones de varios animales, plantas y formas geométricas, algunas de las cuales se extienden a lo largo de 30 metros de ancho y varios kilómetros de largo. Pero los Nazca fueron más que solo creadores de misteriosos dibujos en el suelo. Desarrollaron un impresionante sistema de acueductos subterráneos, conocidos como puquios, que les permitió traer agua de fuentes distantes a su árida tierra natal. Este ingenioso sistema hidráulico apoyó su agricultura y les ayudó a prosperar en un entorno por lo demás inhóspito. Los Nazca también tenían ricas creencias religiosas, a menudo relacionadas con sus geoglifos, que se cree que tenían un significado ritual. Sus avances tecnológicos se extendieron a su cerámica y textiles, mostrando diseños intrincados y técnicas avanzadas. Las prácticas funerarias y la momificación también jugaron un papel importante en su cultura, reflejando sus complejas creencias espirituales. En lo alto del altiplano andino, donde el aire es escaso y la vida es una lucha constante contra los elementos, prosperó la civilización Tiwanaku. La Puerta del Sol, con sus intrincados grabados,
cuenta historias de dioses y del orden cósmico. Sus maravillas arquitectónicas, como la pirámide de Akapana y el templo de Kalasasaya, muestran sus avanzadas habilidades de ingeniería. Los Tiwanaku fueron maestros de la agricultura de altura, desarrollando técnicas de cultivo en campos elevados que transformaron el duro altiplano en tierra productiva. La influencia de Tiwanaku se extendió mucho más allá de su entorno inmediato. Establecieron extensas redes comerciales que los conectaban con regiones distantes y facilitaban el intercambio de bienes e ideas. Su estilo arquitectónico e iconografía religiosa se extendieron por gran parte de los Andes del Sur, influyendo en culturas desde la costa del Pacífico hasta las tierras bajas de Bolivia. Las precisas técnicas de corte de piedra desarrolladas por los canteros de Tiwanaku serían luego adoptadas y perfeccionadas por los incas. Su influencia cultural es evidente en los artefactos, la cerámica y los textiles que se encuentran en toda la región, lo que refleja un legado que perduró mucho tiempo después de su declive. Descendiendo de las montañas hacia la costa norte de Perú, nos encontramos con la civilización moche. Estos maestros artesanos produjeron algunas de las cerámicas más impresionantes de la América precolombina. Sus vasijas con asa de estribo, con superficies llenas de vida, con escenas detalladas de guerra, rituales y vida cotidiana, proporcionan un registro vívido de su visión del mundo, sus triunfos y sus miedos. Los moche también representaron escenas mitológicas, mostrando sus ricas creencias espirituales. Sus lugares ceremoniales, conocidos como huacas, eran fundamentales para sus prácticas religiosas. La Huaca del Sol, o Templo del Sol, fue en su día la estructura precolombina más grande de América, con más de 130 millones de ladrillos de adobe. Los moche no solo eran artistas talentosos, sino también hábiles ingenieros. Construyeron impresionantes sistemas de riego que les permitieron cultivar el desierto, y sus objetos ceremoniales reflejan su compleja estructura social y sus rituales religiosos. El arte de los moche sigue cautivándonos e informándonos sobre su sofisticada cultura. Nuestro viaje no estaría completo sin mencionar la cultura chavín, cuya influencia se extendió a lo largo y ancho del antiguo Perú. Los monolitos de piedra intrincadamente tallados de Chavín de Huántar, donde se representan deidades felinas rugientes y sacerdotes con cabeza de serpiente, hablan de una cosmovisión religiosa compleja que dio forma al arte andino durante siglos. Los chavín eran maestros de la mampostería, creando tallas intrincadas y estructuras masivas que han resistido la prueba del tiempo. Su templo principal en Chavín de Huántar es una maravilla de la ingeniería antigua, con un complejo sistema de pasajes subterráneos y cámaras que probablemente se usaban para rituales religiosos. El famoso lanzón monolítico, una escultura de una deidad de 4,5 metros de altura, se encuentra en el corazón de este laberinto, un testimonio de la sofisticación artística y religiosa de los chavín. El centro ceremonial en Chavín de Huántar no era solo un lugar de culto, sino un centro de actividad social y política que atraía a personas de toda la región para festivales y rituales. Los chavín también hicieron contribuciones significativas al arte, produciendo cerámica y textiles intrincados que presentaban patrones complejos e iconografía religiosa.
Su trabajo en metal, particularmente en oro y plata, mostraba sus habilidades avanzadas y se usaba a menudo en ceremonias religiosas, destacando la importancia del arte en sus prácticas espirituales. El legado de la cultura chavín está grabado en las mismas piedras de Chavín de Huántar, un testimonio de una civilización que dejó una huella imborrable en la historia del antiguo Perú. A medida que nos acercamos a la época de los incas, nos encontramos con los imperios Huari y Tiwanaku, extensas entidades políticas que sentaron las bases para un gobierno a gran escala en los Andes. Vastas redes de caminos conectaban provincias distantes y un estilo artístico compartido unía a diversas regiones bajo una misma sombrilla cultural. Los Huari, con centro en la cuenca de Ayacucho, en el centro de Perú, eran particularmente hábiles en la expansión imperial. Establecieron centros administrativos en gran parte de Perú, estandarizando estilos cerámicos y formas arquitectónicas donde quiera que iban. Los Huari también eran hábiles tejedores y producían textiles con intrincados diseños que eran a la vez obras de arte y símbolos de estatus social. Los Tiwanaku, asentados cerca del lago Titicaca en la actual Bolivia, eran conocidos por su impresionante arquitectura de piedra y sus estructuras monumentales. Su sistema político estaba altamente centralizado, con un fuerte énfasis en las actividades religiosas y ceremoniales que reforzaban su autoridad. Ambos imperios emplearon sofisticadas estrategias militares, utilizando sitios fortificados y alianzas estratégicas para expandir su influencia. Los intercambios culturales entre los Huari y los Tiwanaku eran frecuentes, facilitados por rutas comerciales que permitían el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Esta interacción condujo a una fusión de estilos artísticos y prácticas culturales, creando un rico tapiz de la civilización andina que influiría en las generaciones futuras. Finalmente llegamos a los Chimú, constructores de Chan Chan, la ciudad precolombina más grande de América del Sur. Imaginen caminar por estrechos pasillos entre imponentes muros de adobe. La brisa marina trae historias de un imperio que casi rivalizaba con el Inca en tamaño y poder. Chan Chan era una ciudad de riqueza y poder, con 9 ciudadelas amuralladas. Se cree que cada una fue el palacio de un rey Chimú. Los Chimú eran maestros metalúrgicos, creaban intrincados objetos de oro y plata que eran codiciados en todos los Andes. Su ingeniería hidráulica era igualmente impresionante, con un complejo sistema de canales y embalses que traían agua desde ríos lejanos para irrigar su reino desértico. El urbanismo de Chan Chan era meticuloso, con un trazado en cuadrícula que facilitaba la circulación y la organización. Las plazas centrales y los espacios públicos fueron diseñados para servir tanto a fines administrativos como ceremoniales. La importancia de Chan Chan iba más allá de su arquitectura. Sus avanzados sistemas de riego eran cruciales para el sustento de la población. En su apogeo, la influencia del Imperio Chimú se extendía por la costa norte de Perú, mostrando su dominio e ingenio. Desde los primeros asentamientos de Caral hasta las vastas ciudades de los Chimú, estas antiguas civilizaciones sudamericanas nos muestran una imagen de innovación, resistencia y riqueza cultural. Nos recuerdan que la historia de los logros humanos en América es mucho más antigua y compleja de lo que a menudo pensamos.
Su legado sigue vivo en el arte, la arquitectura y las prácticas culturales que siguen dando forma a la América del Sur actual. Al encontrarnos en medio de estas antiguas maravillas, recordamos el ingenio de nuestros ancestros y las profundas raíces de la civilización humana en América. Puede que estos imperios perdidos hayan desaparecido de la prominencia, pero sus logros siguen inspirándonos y asombrándonos. Desafían nuestra comprensión de lo que las sociedades antiguas eran capaces de hacer y nos recuerdan los diversos caminos que puede tomar el desarrollo humano. La historia de la antigua Sudamérica es una historia de adaptación, innovación y resistencia. Desde los desiertos costeros hasta el Alto Andes, estas civilizaciones encontraron maneras de prosperar en algunos de los entornos más desafiantes de la Tierra. Desarrollaron sofisticadas técnicas agrícolas, construyeron una arquitectura monumental, crearon un arte complejo y establecieron complejos sistemas sociales y religiosos. Sus logros en astronomía, matemáticas e ingeniería rivalizan con los de las antiguas civilizaciones de otras partes del mundo. La precisión de las líneas de Nazca, las maravillas arquitectónicas de Tiwanaku y la ingeniería hidráulica de los Chimú hablan de un profundo conocimiento del mundo natural y de la capacidad de manipularlo a gran escala. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, estas civilizaciones siguen envueltas en el misterio. Muchas se perdieron en el tiempo mucho antes de la llegada de los cronistas europeos, lo que nos deja la tarea de reconstruir sus historias a partir de los registros arqueológicos. Cada nuevo descubrimiento aporta nuevas perspectivas y a menudo plantea nuevas preguntas sobre estas antiguas culturas. A medida que seguimos estudiando y explorando estos sitios antiguos, no solo obtenemos una mejor comprensión del pasado de Sudamérica, sino también valiosas perspectivas sobre el ingenio y la capacidad de adaptación del ser humano. Las lecciones aprendidas de estas antiguas civilizaciones sobre agricultura sostenible, gestión del agua y organización social pueden resultar inestimables a medida que nos enfrentamos a nuestros propios retos globales. El legado de estas antiguas civilizaciones sudamericanas va mucho más allá de sus restos materiales. Sus visiones del mundo, su comprensión del cosmos y su relación con el mundo natural siguen influyendo en las culturas de la Sudamérica moderna. En las fiestas, tradiciones y creencias de los pueblos andinos contemporáneos podemos ver ecos de estas sociedades antiguas. A medida que nuestro viaje en el tiempo llega a su fin, nos quedamos con un profundo reconocimiento por la profundidad y riqueza del pasado precolombino de Sudamérica, desde la arquitectura monumental de Caral hasta el esplendor dorado de los Chimú, desde las misteriosas líneas de Nazca hasta la imponente mampostería de Tiwanaku. Estas antiguas civilizaciones han dejado una huella imborrable en el paisaje y en la imaginación. Nos recuerdan que la historia de la humanidad es un tapiz de diversas culturas y logros, cada uno de los cuales aporta su hilo único a la historia de nuestra especie. Al enfrentarnos a los retos de nuestro tiempo, haríamos bien en recordar la resistencia, la creatividad y la sabiduría de estas antiguas civilizaciones sudamericanas. Su historia es nuestra historia, un testimonio del perdurable espíritu humano y de nuestra capacidad de asombro, innovación y adaptación. A medida que seguimos descubriendo los secretos de estos imperios perdidos, no solo iluminamos el pasado, sino que también obtenemos
valiosas perspectivas sobre nuestro presente y nuestro futuro. La próxima vez que contemplen una ruina antigua o sostengan una pieza de arte precolombino, recuerden el rico tapiz de civilizaciones que florecieron en Sudamérica hace mucho tiempo. Su legado sigue vivo, invitándonos a explorar, a aprender y a maravillarnos con los increíbles logros de nuestros ancestros. Hoy en día, la influencia de estas antiguas civilizaciones puede verse en las vibrantes culturas de las sociedades sudamericanas modernas. Sus aportaciones al arte, la música y la danza siguen enriqueciendo el tapiz cultural del continente. Las prácticas culinarias tradicionales, arraigadas en técnicas ancestrales, se celebran y disfrutan en todo el mundo. Los intrincados textiles y métodos de tejido que se transmiten de generación en generación reflejan el ingenio y la creatividad de estos pueblos ancestrales. Muchos de sus sitios están reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que contribuye a nuestro patrimonio mundial. Estos sitios atraen a visitantes de todo el mundo, fomentando el intercambio cultural y el entendimiento. Los avances tecnológicos nos permiten reconstruir digitalmente y preservar estas antiguas maravillas para las generaciones futuras. Estudiosos e investigadores siguen descubriendo nuevos aspectos de estas civilizaciones, profundizando nuestra apreciación por sus contribuciones. Educar a los jóvenes sobre su rica herencia garantiza que el legado de estas antiguas civilizaciones perdure. Sigan a Adventure Seekers Paradise para más viajes increíbles a través del tiempo y la cultura, a medida que continuamos desvelando las maravillas ocultas de nuestro mundo.